Saludamos a María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. María José, buen día. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? Bien. Ingresa a diputados, ingresó ya el proyecto que pretende bajar la edad de imputabilidad. Y quería tener algún comentario de la gente entrenada para pensar en este tema. ¿Qué nos decís? Bueno, en primer lugar, que es un proyecto infame, que al día siguiente de que ganemos la segunda Copa América consecutiva con un equipo integrado por jóvenes que se formaron en clubes de barrio, que vienen de barrios humildes y que la única diferencia que hay entre haber sido una estrella de fútbol o un pibe preso o muerto no tuvo que ver con las condiciones morales de los chicos, sino con las oportunidades, la familia, la escuela. Este proyecto al día siguiente parece realmente como infame. En primer lugar, el proyecto tiene 4 aspectos centrales. Baja la edad de punibilidad a los 13 años, establece penas de hasta 20 años aplicables a adolescentes desde los 13 años, crea un sistema para los menores de 13 años no punibles, a los que llama inimputables, que reproduce el viejo patronato derogado en el 2015 por la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que no tenía límite de edad, y arroja a adolescentes y a jóvenes a la justicia penal de adultos al no crear un sistema especializado como vienen reclamando los organismos internacionales de derechos humanos desde hace muchos años. Entonces, este proyecto es peor que la ley vigente firmada por Videla, que es una ley de 1980, con una reforma sobre la edad producida poco antes del retorno democrático, ¿no? En el proyecto original de 1980 la ley se estableció en 14 años. En mayo de 1983 y hasta el presente se elevó a 16 años la edad. El gobierno se basa en el dogma y cita de modo parcial la normativa internacional y miente. El dogma dice: a delito de adulto, pena de adulto. Lo escuchamos al ministro repitiendo este dogma, ¿no? Bueno, pues no. Está dicho en innumerables resoluciones, sentencias, textos de expertos, en la jurisprudencia, en la doctrina, que niñas, niños y adolescentes deben recibir un trato diferenciado, no solo en la aplicación del régimen penal, sino en el modo en el que el Estado reacciona frente a sus hechos considerados como transgresiones o delitos. Justamente, el organismo internacional cuya función es controlar cómo se aplica la Convención sobre Derechos del Niño, que es el Comité de Derechos del Niño, dice expresamente lo contrario a lo que dice el ministro en su observación general 24. El documento aborda muchos aspectos de la situación de personas menores de 18 años que cometen delitos, y en este punto, frente a este dogma del gobierno de Milei, dice justamente lo contrario, es decir, que frente a delitos cometidos por niños hay que hacer algo distinto a lo que se hace con los adultos. Sí. Otra de las mentiras o falacias de este proyecto es que cita normativa internacional de manera parcial y falaz. El gobierno menciona la Convención de Derechos del Niño de modo incompleto al no citar ni aplicar la Observación General 24 que te acabo de comentar, que es el documento específico que se refiere a esta temática, que tiene una serie de artículos que explican cómo debe aplicarse, que debe haber un régimen penal juvenil específico. De hecho, Argentina ha recibido durante todos estos años un montón de observaciones de los organismos internacionales por la falta de un régimen penal específico. Ha recibido sanciones, ha tenido que indemnizar a personas. Se refiere a la competencia que la Argentina reconoce a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que dice el ministro, pero después no menciona en este punto al caso Mendoza. El caso Mendoza es un caso justamente donde la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tratar a sus adolescentes como si fueran adultos al aplicarles penas de prisión perpetua. María José. La segunda cita que hace, en vez de referirse a los derechos de niños, niñas y adolescentes, toma citas vinculadas a la seguridad ciudadana,
como si ese fuera el principal problema a resolver con respecto a las violencias delictivas, y estuviera vinculado a los niños y a los adolescentes. Ahí también hay otro estigma, otra simplificación. Tenemos datos, tenemos estadísticas. En nada no hay directa relación entre la inseguridad ciudadana y los supuestamente delitos o hechos cometidos por niños, niñas y adolescentes. Digamos, las estadísticas desafían esta otro prejuicio que es una simplificación que utilizan en general los gobiernos de derecha para tratar de aumentar sus lógicas represivas y tratar de sacar el problema de encima. El problema de la inseguridad no está conectado con la edad de los niños o niñas o adolescentes. Mil gracias, porque nos viene de perillas cada uno de los argumentos y de los elementos que nos fuiste dando. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.